Hola, soy Shelly Cervantes con New Horizon English. Gracias por estar con nosotros hoy. Estamos aquí para ayudarle a usted a salvar la distancia entre el inglés y el español. Estamos aquí todos los lunes con una lección para los hablantes del español que quieren aprender el inglés y también publicamos otro video para los hablantes del inglés que quieren aprender el español los miércoles. La lección de hoy es cómo formar preguntas usando palabras interrogativas, parte 2. En el último video aprendimos cómo formar preguntas expandidas usando las palabras interrogativas. ¿Le acuerdas cuáles son? Repítelos conmigo. ¿Quién es who? ¿Qué? What? ¿Cuándo? When? ¿Dónde? Where? ¿Por qué? Why? ¿Cómo? How? ¿Cuál? Which? ¿De quién? Whose. Ok, entonces aprendimos en el último video que para expandir la pregunta simple, simplemente tenemos que formar la pregunta simple y después agregar la palabra interrogativa al frente. Por ejemplo, si yo quiero decir, ¿come Kathy? Yo voy a decir, does Kathy eat? Y eso es la pregunta simple porque la respuesta es sí o no. Ahora, si yo quiero expandir esa pregunta con una palabra interrogativa, yo puedo decir, ¿qué come Kathy? What does Kathy eat? Nota que yo puse la palabra interrogativa al frente y después la pregunta simple. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo quiero decir que está triste el niño, yo voy a decir, usando el verbo to be, is the boy sad? Ok, eso es la pregunta simple. Ahora, si yo quiero sacar más información con una palabra interrogativa, yo voy a agregar una palabra interrogativa al frente de la pregunta simple. Por ejemplo, ¿por qué está triste el niño? Why is the boy sad? ¿Ve? Yo puse la palabra interrogativa al frente y después la pregunta simple. Entonces, la fórmula que aprendimos es palabra interrogativa más pregunta simple. A veces es necesario cambiar esa fórmula un poco. Por ejemplo, cuando hacemos una selección, necesitamos mover el objeto de la pregunta inmediatamente después de la palabra interrogativa. Normalmente vemos eso cuando usamos la palabra interrogativa which, que significa cuál, o a veces what, que significa qué. Pero no se confunde con eso porque realmente hacemos la misma cosa en español. Yo te voy a mostrar cómo. Si, por ejemplo, yo digo, Kathy, ¿come fruta? Y yo quiero expandir esa pregunta simple, yo voy a tomar fruta, que es el objeto, y yo voy a decir, ¿cuál fruta come Kathy? ¿Ve? La palabra interrogativa primero y fruta inmediatamente después. Ok, ahora lo vamos a tratar con el inglés. Si yo digo, ¿come Kathy fruta? La pregunta simple es, does Kathy eat fruit? ¿Ok? Fruit es fruta y es el objeto. Si yo quiero preguntar y expandir esa pregunta simple, ¿cuál fruta come Kathy?
yo voy a decir, which fruit does Kathy eat? ¿Ok? Entonces, realmente es casi igual que el español, solamente no se puede olvidar usar el do o does si no es el verbo to be, can o may. Ok, vamos a tratarlo con una pregunta simple con el verbo to be. Si yo digo, ¿es tan triste el niño? Is the boy sad? Ok, ahora vamos a usar cuál otra vez. En este caso, vamos a poner el niño, the boy, inmediatamente después de cuál, que es which. Which boy is sad? Y así es. Ok, ahora es tiempo para la frase del día. ¿Cómo dirías, cuál carro tiene él? Si usted no sabe, carro en inglés es car. Ok, la respuesta es, which car does he have? No se olvide, si la pregunta no es de to be, can o may, tiene que contener do o does. Ahora le toca a usted. Yo quiero que usted ponga su propia pregunta usando la palabra which en los comentarios. Me encanta leer sus respuestas. Hasta la próxima vez y no se olvide, alza su voz.